Buenos días, somos el grupo de higienistas LINE del Colegio Francisco de Vitoria y hoy os vamos a hablar sobre las alteraciones bucodentales, en específico de las enfermedades de la lengua y de las glándulas salivales. En primer lugar, debemos saber qué es la lengua. La lengua es un órgano muscular movible que ayuda a saborear la comida, tragar y masticar. También se usa para hablar y está compuesta de varios músculos. Para diagnosticar cuando una lengua sufre alguna lesión o no, lo primero es conocer su anatomía, que está compuesta por varias partes, entre ellos las papilas fungiformes, filiformes y calciformes. En la porción posterior. En primer lugar, de las enfermedades posibles que pueden aparecer en la lengua, voy a hablar sobre la lengua fisurada o escrotal. Se trata de una anomalía lingual benigna, generalmente asintomática, que afecta en el dorso de la lengua. Su etiología se caracteriza por presentar fisuras que varían en tamaño y en profundidad, y son muy frecuentes en personas con trisonomía en el cromosoma 21. En cuanto a los signos y los síntomas, se caracteriza por la alteración profunda de la morfología de la lengua, fundamentalmente la parte superior. En cuanto al diagnóstico, habría que realizar una exploración, y en cuanto al tratamiento, pues habría que decirle al paciente las medidas higiénicas, es decir, pues cómo cepillarse los dientes, que se cepille después de cada comida. La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar es la lengua geográfica. Es una alteración que aparece en el dorso de la lengua y se siente a nivel de la mucosa dorsolingual, previamente sana. Predomina entre la primera y la segunda etapa de la infancia y se le denomina como la enfermedad infantil. Las causas de esta enfermedad mayormente son el tabaquismo, el alcohol, la ingesta de alimentos calientes o picantes. En cuanto a los signos y a los síntomas, se manifiesta en forma de múltiples manchas rojas, delimitadas y de forma irregular, y aspecto anular. Se produce una posterior descamación de las papilas filiformes. Esta lesión está rodeada de unos bordes ligeramente elevados y de color blanco o amarillento. En cuanto al diagnóstico, se realizaría pues una exploración, y en cuanto al tratamiento, pues no existe tratamiento como tal, aunque se recomienda pues hacer una limpieza y tomar una medicación antiséptica, y también pueden ser útiles los analgésicos. La lengua seborral es una enfermedad que se basa en la aparición de la seborrea lingual, que es una capa blanquecina que se crea sobre la lengua y está formada por bacterias inofensivas. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, la causa más habitual es la falta de higiene oral, además de otras patologías que pueden ser predisponentes para que aparezca, entre ellas la candidiasis oral, gastritis. En cuanto a los signos y a los síntomas, está la litosis y principalmente un color marrón en la lengua. En el diagnóstico realizaríamos una exploración, una anamnesis y palpación. En cuanto al tratamiento, pues realizar una buena higiene bucal para la eliminación de las células viejas y restos de alimentos. Y en cuanto a la lengua, pues recomendamos un cepillo suave como complemento al cepillado. Y además de una buena higiene, se recomienda un enjuague bucal con bicarbonato. La siguiente enfermedad es la glositis romboidal media. Se trata de una mancha coloreada situada en la parte media posterior del dorso de la lengua. En cuanto a su etiología, es desconocida, pero se dice que lo más probable es que sea de origen embrionario. En cuanto a los signos y a los síntomas, consiste en una mancha romboidal de coloración rojiza y es asintomática. En cuanto al diagnóstico, realizaríamos una biopsia, que llevaríamos la muestra al laboratorio y ahí sería analizada. En cuanto al tratamiento, pues haríamos un tratamiento con antifúngicos y unas medidas higiénicas. La siguiente enfermedad es la glosodinia. Se trata de una sensación dolorosa de la lengua y se presenta con mayor frecuencia en mujeres. En cuanto a su etiología, se dan pacientes emotivos, neuróticos, cuyo estado especial del sistema nervioso actúa ciertamente como un factor predisponente. En cuanto a los signos y los síntomas, se presenta escozor junto con molestia en la lengua. En cuanto al diagnóstico, realizaríamos un diagnóstico de exclusión una vez descartados los trastornos sistémicos con los que guarda una forma de presentación común. Y en cuanto al tratamiento, evitar el tabaco, el alcohol, reducir lo más posible el consumo de azúcares o alimentos ácidos y picantes. Y la ingestión abundante de agua pues puede ser de gran utilidad, además de realizar tratamientos farmacológicos. La enfermedad de la que vamos a hablar a continuación se trata de la lengua dentada. Esta se basa en la aparición de impresiones dentarias en el dorso de la lengua. En cuanto a su etiología, las causas predisponentes son hábitos anormales de compresión lingual sobre los incisivos inferiores. El siguiente tipo
tipo de enfermedad del que vamos a hablar es la lengua dentada, que se basa en la aparición de impresiones dentarias en la lengua. Su etiología viene de hábitos anormales de compresión lingual sobre los incisivos inferiores. En cuanto a los signos y los síntomas, puede presentar escozor, ardor y raramente un dolor en la punta de la lengua. En cuanto al diagnóstico, habría que realizar una anamnesis y una exploración. Y en cuanto al tratamiento, pues tendríamos que colocar unas férulas para poder evitar contacto irritante y mantenido. A continuación hablaremos de la anquiloglosia, que es una consecuencia de un frenillo lingual roto y con posibilidad de limitar la movilidad de la lengua. Su etiología viene determinada por origen hereditario. En cuanto a los signos y los síntomas, es asintomático. En cuanto al diagnóstico, habría que realizar una exploración y en cuanto al tratamiento, pues tendríamos que realizar una cirugía, la cual se denomina frenectomía, que es la cirugía que se encarga pues, de la extirpación del frenillo normal, y el frenillo pues, es una banda musculosa que une la lengua o el labio inferior. Ahora hablaremos de la lengua vellosa, que es una lesión de la lengua en la que las papilas filiformes se alargan y se decoloran, dándole a la lengua un aspecto velloso. En cuanto a su etiología, podemos poner como el principal causante al tabaco. En cuanto a los signos y los síntomas, aparece en el dorso de la lengua una forma blanco-amarillenta con aspecto velloso. Y esta enfermedad presenta halitosis. En cuanto al diagnóstico, realizaríamos una exploración y en cuanto al tratamiento, pues habría que mantener una buena higiene con un cepillado frecuente de la lengua que estimule la descamación papilar. Y además de esto, pues se debe administrar un tratamiento antimicótico prolongado. Ahora hablaremos de otro tipo de alteraciones que puede darse en la cavidad oral. Estas son las alteraciones de las glándulas salivales. ¿Qué son las glándulas salivales? Son glándulas exocrinas en el sistema digestivo superior que producen saliva y la vierten en la cavidad bucal. El primer tipo de alteraciones pueden ser malformaciones congénitas. Entre ellos está la aplasia o agenesia, la hipoplasia, quistes ductales y quistes no ductales. En cuanto a la sialolitiasis, se trata de una formación de calcificaciones dentro del sistema ductal, de una glándula salival. Y es la segunda afección más frecuente de las glándulas salivales y afecta pues, sobre todo a las glándulas... El éxtasis salival se trata de un factor desencadenante en la formación de los cálculos, y lo es también la composición de la saliva y la alteración o la presencia de microbios que pueden actuar como un nido, y alrededor de los cuales se precipitarían las sales cálcicas hasta formar pues, el cálculo. Respecto a la cianosis, se trata de un aumento de las glándulas salivales desencadenado por un grupo de enfermedades inflamatorias que están caracterizadas por las alteraciones metabólicas y secretoras de las glándulas salivales, y aparece como una tumefacción bilateral no dolorosa de las parótidas. Ahora hablaremos de los trastornos funcionales, que hay dos. La celostomía es la disminución de producción de saliva y puede ser crónica o transitoria. Normalmente sale en mujeres y el tratamiento se hace con saliva artificial. Y por lo contrario, se puede dar la segunda opción, que es la hipersalivación. Es el exceso de salivación y esto es menos frecuente. A continuación hablaré de los tumores de las glándulas salivales. Está el primario, que son los carcinomas, y el secundario, que son las inflamaciones parotideas. Esto es más frecuente en mujeres entre los 40 y 45 años. Esperamos que os haya sido de gran utilidad la información que os hemos dado. Si queréis más información, acceder a nuestra web.